Nos encontramos con Adela Clara Bardales León, colaboradora regional del MANTOC. Bueno, el MANTOC es un movimiento de adolescentes, niños, hijos de obreros cristianos. Cajamarca tienen poco más de 30 años y me parece que se acerca también su aniversario. Primero, bienvenida y gracias por recibirnos. Y después de esta pandemia, ¿cómo va el trabajo aquí en MANTOC? Cuéntenos un poco sobre este aniversario que tienen y qué cosa es MANTOC. Buenas tardes con todos y los que nos van a ver o nos están viendo en este momento. MANTOC es un movimiento de niños, como ya lo manifestó, que trabajan y se organizan, ¿no? Niños y niñas adolescentes, que nace a nivel nacional en 1976 y acá en Cajamarca 10 años después, en 1986, en Baños del Inca. Se inicia con la experiencia de los niños que lavaban los carros, vendían chapú, jabones a los turistas en Baños del Inca y acompañados por el padre Alois Echenla, quien al inicio trabajaba la catequesis, ¿no? Al enterarse que había un movimiento en Lima que organizaba a los niños adolescentes trabajadores, hace el contacto con los colaboradores en Lima y vienen algunos adolescentes que tenían experiencia en ese entonces y un colaborador para transmitir la experiencia Cajamarca. Entonces en el 86 se asume esta experiencia, pero también fundamentado en un estudio que realizó Mónica Buse con Noemí López y otra señora profesora, ¿no? Donde vieron la necesidad de organizar a los niños adolescentes, primeramente para conocer sus derechos, conociendo, difundirlo, practicarlo y si es vulnerado alguno de ellos, reflexionar qué propuesta hacer para que sea mejorado este derecho, ¿no? ¿Exactamente cuándo es el aniversario de MANTOC? Bueno, en este mes es nuestro aniversario en Cajamarca, ya cumplimos 36 años, ¿no? Por la pandemia son pocas las actividades que se puede realizar. Vamos a tener una celebración litúrgica el día 15 y un campeonato con pocos equipos, con horas que tienen que llegar no en el mismo momento para evitar el contagio, ¿no? Bueno, MANTOC de alguna manera en todo este tiempo ha hecho un trabajo importante hasta antes de la pandemia. Entiendo que la pandemia nos ha frenado un poco, pero ¿cómo sienten ustedes la respuesta del niño, del adolescente? ¿Cuál es la motivación para que ustedes también sigan este trabajo, dado que muchos de los colaboradores aquí lo hacen de manera voluntaria? Y pensando también en que a lo largo de estos 36 años hay muchos jóvenes que han pasado por aquí y que ahora ocupan cargos importantes. Sí, o sea, la pandemia nos paralizó la reunión presencial, pero como colaboradores y niños decidimos, por ejemplo, crear grupos de WhatsApp o por el Meet, porque el Zoom resultaba muy caro para los niños, ¿no? Por el WhatsApp, porque como la mayoría tuvo que agenciarse de un teléfono para poder asistir a sus clases, entonces fue una manera de comunicarnos de nuestras reuniones para reflexionar o preguntar cómo estaban en sus familias, en qué se les podía ayudar. Entonces en esta pandemia hemos podido concretizar, ver esa solidaridad de algunos niños con otras familias que dejaron totalmente de trabajar y estaban enfermos, ¿no? Se les hizo llegar a través de su colaboración algunas canastas familiares. Hicimos campañas de celulares para algunos niños que no podían ingresar de ninguna manera a sus clases y también aprovechamos para nuestras reuniones, ¿no? de grupo para tratar los temas. Principalmente en este tiempo de pandemia era para preguntar en qué podemos apoyar, cómo podemos estar presentes, a que no se sientan solos de ellos ni sus familias. Y como usted manifiesta, sí, durante estos 36 años han ido saliendo jóvenes que ahora tienen en otros espacios su participación más activa, ya sea política o de acuerdo a la carrera que decidieron estudiar, ¿no? Tenemos antropólogos que trabajan sobre también en Ecuador, por ejemplo, estuvo un compañero, Luis, ¿no? Y él siempre cuando viene nos visita. Tenemos abogados, ingenieros, sociólogos, psicólogos, obstetras. Entonces, jóvenes que han ido viviendo la experiencia organizativa en MANTOC, practicando lo que es también ese compromiso con la sociedad
y lo que aprendieron, de vez en cuando les pedimos apoyo para que transmitan la reflexión o compartan algunos temas que los adolescentes y niños planifican en su plan de trabajo. ¿Cuál es la razón de ser de Mantoc? O digamos, ¿qué recibe aquí el niño que decide asistir al Mantoc? Bueno, como usted ha visto en nuestras siglas dicen niños y adolescentes trabajadores. Nosotros como organización no promovemos el trabajo, sino promovemos a la infancia trabajadora. Entonces ellos en los talleres o en sus reuniones de reflexión aprenden a valorar críticamente las actividades que pueden realizar. Ellos saben que no pueden hacer un trabajo que les vulnere su salud mental ni su salud corporal. Entonces ellos primeramente aprenden a conocer sus derechos, también sus responsabilidades dentro de su casa y a ser responsable con el trabajo que deciden hacer, ¿no? A veces se nos tilda que en el Mantoc les decimos que trabajen, eso es una falsedad. Si no promovemos a la infancia trabajadora que decide ganarse la vida, ser solidario para estudiar. O sea, la mayoría de los chicos que están organizados en el movimiento trabajan y estudian porque ellos, su proyecto de vida es estudiar y generarse sus propios recursos para ayudar a sus familias, ¿no? Eso es lo más relevante, importante, que se forman como seres humanos solidarios, ¿no? Que ese valor de la solidaridad está muy débil. Entonces ellos son conscientes de que no pueden salir solos, sino organizados, y siempre mirando cómo arrimar el hombro con otro compañero, otra compañera, ¿no? ¿Cómo hacer para no cruzar esa delgada línea justo de que se interpreta que ustedes los explotan o los animan a que trabajen siendo ellos todavía estudiantes? Nosotros, por ejemplo, no sé si usted, en mi familia, y yo he sido una niña trabajadora en mi familia, ¿no? Mi papá nos daba... y mi mamá decía, bueno, ¿qué tareas pueden hacer de acuerdo a su edad? Nosotros, y como usted ve, nos hemos desarrollado, no hemos dejado de estudiar, seguimos también actualizándonos. Los niños que deciden trabajar y están organizados saben discernir, ¿no? Aprenden qué es lo bueno y qué es lo malo. Y el trabajo, como alejarlos también de los vicios sociales, de tanta maldad que existe alrededor, ¿no? Y organizados, ellos conversan qué hacer para no caer en estos vicios sociales, cómo alejarse, ¿no? Y el colaborador facilita estos espacios de reflexión. No es que nosotros les ponemos la palabra en la boca, porque ellos son sujetos de derechos y lamentablemente algunas todavía lo miran como que el niño no puede desarrollarse, no puede explotar sus capacidades, pero es creer en ellos. Si nosotros creemos en ellos y los acompañamos en las reflexiones, ellos van a seguir formándose para ser hombres de bien, tener su proyecto de vida para poder seguir viviendo, ¿no? Y no caer en tantas lacras sociales que lamentablemente les rodean a todas las infancias, no solamente a la infancia que decide trabajar. Claro, y no es que tampoco pase mucho tiempo aquí en el Mantoc, ¿verdad? No. Hay ciertos horarios, una vez por semana, y actividades de reforzamiento, sí, únicamente. Y nosotros en tiempo de vacaciones tenemos talleres, ¿no? De dibujo, música, matemática, comunicación o inglés. O, por ejemplo, aprender a filmar entrevistas, ¿no? O tomar fotografías. Eso es en el tiempo de vacaciones. Pero las reuniones grupales es una vez a la semana, no es que los chicos están todos los días, salvo que tengan algún problema o alguna necesidad que nosotros podamos acompañarlos, ahí sí tenemos que reforzar. También nos comunicamos con sus familias, ¿no? Entonces no solamente acompañamos a los adolescentes y niños, sino hay una comunicación con las familias, ellos saben, y cuando los niños vienen a sus reuniones, por ejemplo, tenemos un equipo de delegados. Los chicos se reúnen cada 15 días para evaluar y reprogramar o programar las actividades que están contempladas en su plan de trabajo. Y están 2 horas, no más,
o cuando tenemos jornadas de formación, sí, en este año vamos a tener unas 4 jornadas largas, pero los padres están enterados y los chicos participan porque se están formando para la vida, ¿no? Y formando para poder transmitir a sus pares, ¿no? Queremos que ellos transmitan lo que aprenden a sus pares, porque quizás los adultos no tenemos los términos adecuados y ellos con sus términos de jóvenes, de adolescentes, pueden transmitir lo que aprenden a los pares. Vamos a este año hacer el trámite, por ejemplo, para tener un convenio con la UGEL, para que el próximo año los adolescentes que están formando este año transmitan los temas en los que se están formando en algunos colegios de Cajamarca, ¿no? Actualmente, ¿cuántos niños forman parte del MANTOC y cómo es el proceso para ingresar si es que algún niño quisiera venir, necesita autorización del padre, supongo, o cómo es el proceso? Ya, cuando yo me inicié, yo iba a buscarlo a los niños, le estoy hablando más de 20 años, ¿no? Yo veía donde están niños que están trabajando y los invitaba, pero últimamente se invitan entre ellos. Oye, estoy asistiendo a un grupo, los invitan, los recibimos con mucho agrado, si a ellos les gusta se quedan. Y sí, porque este año, éramos el año pasado 208 niños, pero este año han aumentado 277 niños, ¿no? Algunos grupos han venido más niños y han sido acogidos y están compartiendo las reuniones que cada sábado o cada domingo tienen cada grupo en sus lugares de donde viven los niños, ¿no? ¿El número de colaboradores que tienen se da abasto para atenderlos a todos? Bueno, no nos damos abasto a algunos, por ejemplo, mi persona acompaña a 2 grupos, pero sí tenemos jóvenes que han estado organizados, ¿no? Y ahora tienen sus propios trabajos, sus propias iniciativas, pero dan 2 o 3 horas cada semana para acompañar a los niños, ¿no? Y también, como tienen su grupo de WhatsApp, para interesarse por algunas situaciones que se les presenten, o en la casa, o en la escuela, o en la comunidad, ¿no? ¿El padre cómo participa en todo este proceso? Bueno, el padre Alex es nuestro asesor, él siempre está pendiente, ¿no? Y usted, como le comentaba antes de empezar la entrevista, tenemos una escuela que se llama Jesús Trabajador, que funciona en Mollepampa. Ellos tienen una población de 137 niños que hemos tenido que reducir porque hemos llegado hasta 162, pero por la seguridad, por su salud, hemos tenido que reducir, ¿no? Porque a pesar que sí son amplias las aulas, ya quedan pequeñas por la distancia que considera. El padre Alus hace las campañas con sus hermanos allá en Alemania, y la escuela sí necesita un presupuesto para pagar a los docentes, porque usted sabe que ellos también tienen su familia y tienen que subsistir. Entonces el padre hace las campañas en las parroquias, y estas parroquias se solidarizan haciendo actividades, por ejemplo, con los niños cantores, que le llaman ellos, que cantan de puerta en puerta, y las familias se solidarizan con un monto pequeño, y así poco a poco se junta para poder la escuela funcionar, por ejemplo, ¿no? Tenemos allí ahora una psicóloga, tenemos 6 profesores y un director, entonces ellos necesitan una remuneración. Y en el movimiento son todos voluntarios, salvo una persona que estamos responsable de coordinar un proyecto que este año hemos tenido para actuar en el aspecto de los derechos ecológicos, derecho a la participación y la igualdad, ¿no? Claro. Me refería al rol de los padres de familia, porque ellos de alguna manera también tienen que brindar la autorización a sus hijos y si colaboran también con algo aquí a la organización. Nosotros valoramos bastante la confianza de los padres de familia, ¿no? Ellos saben, algunos nos visitan para saber qué estamos haciendo, o, por ejemplo, si vienen de Mollepampa para acá, los traen a sus niños, esperan, o algunos comparten la reunión y participan de lo que están haciendo los niños, ¿no? Entonces, todavía no hemos tenido casos de desconfianza, porque usted sabe, con esta coyuntura tan
desesperante que tenemos, sí, pues hay que tener mucho cuidado. Pero gracias a Dios la confianza de los padres está en la organización, porque los niños, me imagino, reflejan los cambios, también invitan a los cambios de mentalidad de los padres con respecto a la participación, que el niño tiene el derecho a participar, no solamente debe estar callado, ¿no? Como antiguamente se les decía, no, tú no puedes hablar, escucha y solamente recepciona, ¿no? Entonces están viendo los cambios en sus niños, ¿no? Y que algunos de ellos, por ejemplo, aparte de la organización, les gusta el deporte, tienen otros hobbies que los padres sí están ayudando porque les hacen un seguimiento, ¿no? Están preguntando, si vienen, me ha dicho que tiene una reunión, sí señora, si a la hora que terminamos le devolvemos la llamada. ¿Hay alguna colaboración o les piden algún pago a los estudiantes o a los niños? No. El pago que ellos son los cambios que a nivel de persona hacen, ¿no? Eso es lo que nosotros como organización social vemos cómo se van de no hablar a expresarse con más fluidez, abordar los temas, por ejemplo, a la participación, el derecho a no ser violentados, a ser protegidos en la familia, el derecho a organizarse, el derecho a decir su opinión, ¿no? y conversarlo con sus compañeros y después de que lo conversan, levantar una propuesta, una reflexión para compartir con los otros niños. Y por ejemplo ahora se está fortaleciendo otra organización acá que se llama NANSOP, Movimiento Nacional de los Niños Organizados del Perú, que está Chibolitos, está Mi Canto, está Jesús Trabajador y Manto, para ir consensuando las reflexiones, organizando una propuesta para hacerlo llegar más adelante al alcalde, al presidente regional, ¿no? ¿Básicamente se dan talleres de liderazgo o hay algunos otros temas? Son temas, por ejemplo, los temas que le estoy diciendo que los jóvenes, los adolescentes van a ser los formadores de sus pares, son en temas, por ejemplo, de violencia, de igualdad de género, de equidad de género, no a la desigualdad, respeto a las diversidades, ¿no? Temas que lamentablemente quizás sus instituciones lo toman muy superficial, solamente para que conozcan, pero no hay una profundización. Entonces, en estos temas de los derechos también sexuales y reproductivos, en temas que a ellos les competen estar formados para evitar, por ejemplo, embarazos en los adolescentes, ¿no? Ese es un tema muy resaltante que últimamente se ha visto, y en pandemia hay muchas niñas y muchas personas que han salido embarazadas o violentadas, ¿no? Por este confinamiento. Sí, hay que hacer una distinción, o en todo caso aclarar un poco también, porque actualmente en estos espacios siempre hay que hablar de niños y niñas, que niños es de manera general. ¿Hay aquí niños y niñas o en su mayoría son varones los que...? Depende del año. Por ejemplo, esta vez tenemos más niños, ¿no? Entre 9 a 12 años. Adolescentes son menos, ¿no? Pero sí hay más niñas y más niñas, ¿no? Pero no es muy 20, 30 más niñas que los niños. Exacto. Me decía que tienen ustedes una iniciativa, un proyecto relacionado con tema ambiental y que lo trabajan con Alemania. ¿Qué organizaciones les apoyan? En este proyecto, TDH Alemania está a nivel mundial en varios países, ¿no? Y este proyecto es binacional, se llama Parte Infancia. Está con Bolivia y con Perú. En Bolivia está en 5 regiones y en Perú estamos en 6 regiones. Entonces, enmarcados en el derecho a la madre agua, a la madre tierra, el derecho a la participación, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, ¿no? Entonces, son temas que se están trabajando entre los dos países para poder sensibilizar y concientizar también a los adolescentes que no están organizados o no tienen la oportunidad de estar en una organización que trabaja en el medio ambiente. Por ejemplo, está Cusco, está Ayacucho,
está Lima, está Iquitos, está Loreto, está Piura, Cajamarca, ¿no? Entonces, en estos 6 lugares en Perú y 5 lugares en Bolivia, que no tengo en la memoria los nombres, se está desarrollando este proyecto Parte Infancia, y ahora estamos fomentando la participación de una red de niños y adolescentes. Esta red ya existe desde 2012, pero se lo está fortaleciendo con la participación de niños, de menores de 13 años, porque las niñas que ingresaron a los 14 ahora ya tienen 16, entonces para fomentar la participación. Y del sur son niños quechohablantes. Para mí va a ser un poquito difícil, pero como tenemos las adolescentes que manejan el quechua y el castellano, entonces va a ser un bonito espacio para conocer las culturas, revalorar las culturas. Por ejemplo, en Ayacucho se siembra y cosecha el agua, que algunos que somos ignorantes en el aspecto a veces nos hemos reído cuando se ha escuchado, ¿no? Pero sí, hay modos, hay 4 hermanas ingenieras que se han abocado a sembrar y cosechar el agua. Ellos han hecho lagunas para tener regadío para sus plantas, ¿no? Y esa experiencia nos lo transmiten también. En Cajamarca tenemos nuestras propias lagunas, ¿no? Que gracias a Dios pueden todavía darnos agua, pero en Ayacucho no tenían agua, ¿no? Entonces, pues Quixpillacta es una región muy vulnerada, ¿no? Entonces, que han logrado ahora tener de nuevo sus sembríos. Cusco también. O sea, son importantes experiencias que en esta red de la Red Injut se va fortaleciendo, vamos conociendo y nos vamos enamorando más de nuestra madre tierra, ¿no? Y de nuestra madre agua, valorando más. Entonces, y esta red está conformada por adolescentes y niños, y una joven que ya cumplió este año 18 años. Entonces, claro, estas iniciativas, en todo caso, estas actividades que ustedes desarrollan, ¿lo hacen en coordinación con alguna institución educativa o de manera libre desde aquí comienzan a promover las actividades? Este proyecto fue construido en la pandemia, por ejemplo, ¿no? Tomando en cuenta las otras experiencias que habíamos tenido como organización. Entonces se ha juntado las experiencias como le manifiesto, de Ayacucho, Cusco, Lima, que en Lima hay arena y esteras, que ahora tienen ellos, por ejemplo, los huertos urbanos, ¿no? Entonces se ha cogido un poquito de cada experiencia y fortalecido, y las niñas trabajan no solamente por sus regiones, sino por el Perú, ¿no? El domingo tenemos la elección a 2 delegados niños menores de 13, porque vamos a tener, por ejemplo, un encuentro en Bolivia, ¿no? Las 4 coordinadoras más 2 niños van a viajar a compartir su experiencia en Bolivia. En Puno, por ejemplo, hemos tenido la experiencia de que los alcaldes de una región han sacado las ordenanzas para proteger a los ríos, a las lagunas, cosa que nos gustaría que se haga acá en Cajamarca, ¿no? Hacer la incidencia, pero eso es un proceso de formación para que los propios niños se vayan empoderando de estos temas y luego vayan haciendo la incidencia para que nuestras autoridades pues los escuchen y asuman las propuestas, ¿no? El hecho de ser un movimiento libre o con libre acceso para los jóvenes, ¿hacen ustedes una verificación luego que hay interés de que un niño venga a participar de los talleres, o simplemente mientras dure su voluntad puede él venir y participar de las actividades? Un niño se organiza en Almantop desde los 6 hasta cumplir los 18. A los 18, por ejemplo, acá existe la Juventud Obrera Cristiana, también puede, si quiere seguir organizándose, puede pasar a este espacio o a otros espacios de jóvenes que me imagino que en Cajamarca existen, ¿no? ¿En algún momento han pensado en proyectar estas actividades también a los padres? Porque son ellos finalmente quienes, si hay un niño que tiene esa intención de ser un líder o de transformar o tener un desarrollo íntegro, los padres también deberían acompañar en ese proceso. Nosotros no trabajamos la categoría líder, trabajamos lo que es el protagonismo, porque un adolescente, un niño protagonista se preocupa por el otro, él se interesa que todos salgan juntos, que todos caminen juntos, porque un líder
sobresale él y no le interesa el resto. Entonces no fomentamos el individualismo, sino la participación protagónica. Y bueno, con los padres estamos trabajando en Cajamarca cada 2 meses, tenemos un taller donde a los padres, por ejemplo, estilos de crianza, ¿no? Para que también mejoremos nuestro rol de padres, ¿no? Porque se ve que a veces por el tanto estrés, a veces los padres violentan a sus niños o cualquier otro tipo de acción que les hace pues sentirse vulnerados anímicamente, ¿no? Entonces sí, cada 2 meses, pero nuestra prioridad es la sensibilización mediante la organización para que los niños no sean vulnerados en ninguno de sus derechos. Conociéndolos van a poder defenderlos, pero sabemos que solos no. Entonces también trabajamos, como le manifiesto, en redes, ¿no? Que es muy importantísimo. ¿Continúan desarrollando los talleres? ¿Habían talleres de carpintería? Ya. La pandemia nos paró, los talleres pasaron a la institución educativa. Allí hay taller de repostería, carpintería, había de animales menores y entonces estos talleres se pararon, pero ahora se han retomado solamente el taller de repostería. Y la crianza de animales menores, todavía como se ha mejorado el espacio para que los niños tengan más facilidades de tener sus clases, se está viendo si se cambia de cuyes a otros animales menores, ¿no? Y estos talleres tienen la finalidad de empezar en el taller y luego en el aula se fortalecen y recogen todos los saberes para cruzar con comunicación, con matemática, ¿no? Se los ha retomado este año. El año pasado y el anteaño pasado solamente se ha elaborado cuadernos para que los niños hagan sus tareas, desarrollen sus tareas, y han tenido reuniones con los padres de familia para orientarlos cómo desarrollar, ¿no? Para evitar que los niños pierdan su año académico. Ustedes que están en contacto con ellos, ¿cuál es el diagnóstico bueno, cuál es el principal problema que actualmente trae el niño o está en riesgo, digamos? Porque si bien es cierto, en las calles han disminuido a raíz de la pandemia los niños que estaban vendiendo dulces, que estaban desarrollando algún trabajo. Yo he visto que han aumentado los niños. No sé si usted va por esta zona del Quinde, a los niños vendiendo sus productos, sus dulces, ¿no? En la noche. No, en el día no tengo la oportunidad de por ahí, pero he visto, ¿no? Los niños que nosotros acompañamos, la problemática es pues que sus padres no tienen un trabajo estable, tienen sus trabajos o por semana o por días. Pocos son los que tienen un trabajo por mes y al siguiente mes de nuevo se quedan sin nada. Entonces sus familias tienen que meterse en toda, o de limpieza, o de construcción los padres, o de cocina, o de lavar la ropa. Entonces, y los niños o las adolescentes mayormente acompañan a sus padres, ¿no? Sí. Y los más menores se quedan en la casa para hacer las labores de la casa, ¿no? En lo que pueden. Pero muchos de estos niños son de nacionalidad venezolana también, que se han incrementado en los semáforos y eso. ¿Ellos también pueden venir a Mantoc? No tenemos, en Lima tenemos niños que se han incluido en los grupos, ¿no? Por ejemplo, en Yerbateros. Pero acá en Cajamarca nosotros no conocemos que el CEDIV los acompaña a los niños extranjeros en reforzamiento y en su alimentación, pero en los grupos que acompañamos no tenemos niños extranjeros, a pesar de que sí sería excelente organizarlos, pero como necesitamos personas con vocación de servicio, y la mayoría, el 99% necesita ganarse los frijoles, entonces pocos son los sensibilizados para trabajar en un proyecto social, ¿no? Claro, esa era la otra parte del problema, digamos, porque hay, parece mentira, pero poca sensibilidad social también de parte de la población para abocarse a este tipo de cosas. Sí. ¿Cómo es vivir en un ambiente en el que el niño necesita apoyo, necesita que ustedes estén acompañándolos y sobre todo necesitan transformar su vida porque vienen de una sociedad o de un ambiente un poco complicado, a falta de trabajo, familias violentas?
Claro, o sea, los niños que acompañamos, la mayoría tienen un referente familiar, no vamos a decir que son huérfanos, a pesar de que algunos sí perdieron a sus familiares por la pandemia. Entonces, en los talleres que tenemos con los padres, orientamos para que los reconozcan a sus hijos como sujetos, no como objetos de ellos. Son sus hijos, pero no son su propiedad, que pueden vulnerar como padres sus derechos, ¿no? Reflexionamos también cómo ellos tienen que tratar a sus hijos para que crezcan, a pesar de sus carencias, crezcan en condiciones de una familia unida, ¿no? Y gracias a Dios, poquísimos son los casos que son muy, muy de extrema necesidad de atención, ¿no? Hemos tenido, no vamos a negar, pero sí los niños que van al grupo, si van es porque les gusta y ya nos están esperando. Las familias nos prestan sus hogares para que usted conozca también. Tienen una salita que recién está mejorándose, o un espacio que nos puede proteger de la lluvia. Entonces las familias nos prestan sus espacios, es una vez, 3 horas a la semana, ¿no? Y con gusto ya nos reciben, nos dicen, ya la puerta está abierta, puede pasar. Entonces la confianza, y los niños que van, cuando nos cuentan, nosotros llamamos a los padres la preocupación de su niño y les decimos que presten atención. Y si necesitan un apoyo ya de un especialista, también lo gestionamos, ¿no? Porque estamos para ver las necesidades que los niños tienen, y felizmente hay amigos que dicen que sí, otros que están muy ocupados, pero buscamos las salidas, ¿no? Ahora, el tema de ustedes, ¿cómo se sienten? ¿Cuál es su principal motivación, satisfacción? Por ejemplo, mi persona, como alemán, tiene un poco más de 25 años ya acompañando a la organización. Y cuando tú vas por las comunidades, hola, Adela, o sea, lo que fomentamos es la confianza, ¿no? Adela o Adelita, ¿cómo estás? Ya te visito. ¿Y qué haces? Uy, ya estoy acá. O sea, te cuentan sus logros, ¿no? Su satisfacción. Y te dicen, gracias al Mantoc, que fue mi segundo hogar, ¿no? Y no lo olvidan, o sea, siempre te recuerdan, o en el Face te mandan un saludo. No puedo olvidar mi grupo, esos momentos bonitos que pasamos. A veces de mucha preocupación por algún compañero que tuvo alguna caída emocional, ¿no? Que sí pasa, porque también las personas a veces, nuestra humanidad está débil, hacemos bullying a los niños o a las niñas, ¿no? Y felizmente lograron salir, ¿no? Siendo conscientes de que son personas que tienen esa capacidad de resistir y la resiliencia para salir adelante, ¿no? Los que han pasado por Mantoc, algunos que han logrado desarrollarse, ¿vienen, visitan, están aquí, apoyan? Algunos, ¿no? Porque otros ya no están en Cajamarca, tienen la oportunidad de salir de Cajamarca y bienvenido, ¿no? Nos contentamos cuando sabemos que están fortaleciendo su formación o ya trabajando en lo que se formaron. Y sí nos escriben, y cuando están nos visitan, ¿no? Por la pandemia, como le manifiesto, pocos ahora, ¿no? Pero sí no perdemos el contacto, ¿no? Ellos están siempre preguntando, ¿y cómo van? ¿Cómo están los chicos? Y preguntando, ¿y sigue el fulano viniendo? ¿Ya se fue? ¿No? Entonces, sí se interesan, y cuando hay la posibilidad de arrimar el hombro, lo hacen, ¿no? Con alguna cosa, decir, bueno, ¿y el para la Navidad? Ya yo voy a dar los bizcochitos, ¿no? Por ejemplo. Y así en pequeñas cosas se hacen grandes cosas con su aporte. Exacto. ¿Y ustedes reciben apoyo de alguna institución, personalidad, autoridad? ¿Eso es bienvenido, o también, porque a veces algunas instituciones tienen ciertas restricciones a los apoyos también? Claro, la escuela sí. Han retomado el apoyo para el comedor, porque los niños reciben un desayuno a media mañana y su almuerzo, ¿no? Entonces hemos retomado el apoyo con la municipalidad, porque es comedor para los niños, pues, y necesitan irse con algo, porque las mamás salen a trabajar y regresan a veces a las 4 o 5 de la tarde. Esperar hasta esa hora a la mamá, como es muy complicado. Para los talleres, las reuniones,
los materiales didácticos, ¿eso los compran ustedes? Sí, gracias a Dios, con un pequeño aporte para el movimiento, porque la mayor inversión lo tenemos en nuestra escuela, ¿no? Sí, los hermanos de Alemania nos apoyan para sus refrigerios y algunos materiales. Y aparte, cuando esperamos retomar nuestras actividades, cada grupo hace una actividad, por ejemplo, ya venden sus choclitos con su ajicito, o hacen alguna actividad para generar sus recursos. Por ejemplo, si quieren ir de paseo a conocer un poquito más allá de su comunidad, ¿no? Pero todavía eso no lo hemos retomado, pero esas acciones se han hecho anteriormente, ¿no? Exacto. Finalmente, bueno, están de aniversario, ¿algún mensaje para la población de Cajamarca, para sus niños, para los padres de esos niños? Bueno, también comentarles que el 25 tenemos un panel forum acá en nuestro auditorio con pocas personas, pero sí con testimonios de los niños de Chibolitos, de Micanto, de Jesús Trabajador y Mantoc sobre la realidad educativa. ¿Cuáles son nuestras peticiones a nuestras autoridades que ojalá decidan acompañarnos y dar respuesta a sus preocupaciones a los niños, ¿no? Sobre su derecho a la educación, que ha sido muy vulnerado en toda esta pandemia, se ha destapado todas las debilidades que ha habido antes y se han enfatizado en esta pandemia. Entonces esperamos que nos acompañen las autoridades para escuchar el testimonio, las experiencias de los niños adolescentes organizados en las diferentes instituciones, y a los niños que no están organizados, que busquen un espacio de organización para poder conversar en un inicio, luego planificar de acuerdo a su problemática actividades, y ojalá en alguna organización para que los acompañe y los oriente, ¿no?, en qué hacer para poder seguir formándose y ejerciendo su ciudadanía, porque no esperamos tener 18 años para reflexionar, sino desde la edad que los niños decidan organizarse para poder ejercer su ciudadanía, ejercer sus derechos, especialmente el derecho a la participación, a la organización, que es una herramienta fundamental para que los niños adolescentes tengan un espacio de reflexión y eviten caer en los vicios sociales que la sociedad lamentablemente está creciendo en todos los espacios. Y a los padres de familia, que tengan confianza y siempre hagan seguimiento a sus hijos, a sus hijas, porque los necesitan, ¿no? Los niños adolescentes necesitan el amor de su familia, sentirse amados y respetados, y con confianza ellos van a seguir creciendo en su derecho a la participación y en la organización.